gotta feed my soul. The gates on me back no more. Unleash the beast inside. Stand up with my pride. I was born to toe the line. I'm ready to light the fire inside. We are legends. Tonight's the night. Yeah, we are legends. Tonight's the night. Yeah, so come along with me, 'cause we're making history. Yeah, we are legends. Tonight, a legend is born. Tonight, history is made. Tonight, we are the chosen. We got the keys to the town. Yeah, and no one's gonna take our crown. We're gonna bring it home and take them one by one. Yeah. Get up and knock them down. Rise up like the sun. Are you ready to ignite the fire inside? We are legends. Tonight's the night. Yeah, we are legends. Tonight's the night. Yeah, so come along with me, 'cause we're making history. Yeah, we are legends. Tonight, a legend is born. Bueno, tal jóvenes, ¿cómo están? Vayan por favor activando su cámara. Vamos a iniciar la clase. Bien, saquen sus apuntes. Vamos a ir comentando sobre el punto relacionado al software como producto. Bien, hoy día vamos a comentar sobre lo que vienen a ser las aplicaciones del software. Es decir, dentro de lo que viene a ser el producto software, vemos que está prácticamente aplicado hacia todos los ámbitos de lo que es la actividad del humano en cuanto a lo que es procesamiento de información. Lo podemos ver absolutamente en cada lugar donde hay una necesidad de procesar información. Con necesidad hay software. Usando eso, vamos a anotar lo siguiente. Saquen sus apuntes, escribamos esto. Bien, dentro de lo que es el software, habíamos dicho que existe una gran cantidad de áreas en las cuales podemos ver cómo el software se aplica. Y lo que vamos hoy día es comentar brevemente lo siguiente. Vamos a tratar de hacer una especie de clasificación. Para eso vamos a hablar de diferentes tipos. Una categoría sería esta de acá, software del sistema. Hablar de un software del sistema seguramente es hablar de aquel software que
que típicamente es usado y aplicado con un solo propósito, por lo general, ¿no? El propósito central, digamos, de este tipo de aplicación vendría a ser hacer posible que otras funciones, que otros software cumplan su función. Repetimos, un software de sistema sería aquel software que hace posible que otro software cumpla su función. A ver, ¿qué ejemplos podríamos colocar de ello? Es decir, ¿qué ejemplos podríamos dar de software que normalmente solo ocupe, como dice la definición, para hacer posible que otros software puedan cumplir su trabajo? Hagamos inicialmente con Amílcar García. Está, bueno, creo que no está, ¿no? Lo vamos a retirar. Vamos con Ivette Rodríguez Áñez. Ivette tampoco está. Bueno, vamos a ver con Josué Saucedo. Josué, ¿alguna idea? ¿Qué ejemplo de software podríamos comentar que sea usado para que otras aplicaciones al final terminen haciendo su trabajo, su función? Por ejemplo, los software de los routering, pues es un ejemplo. También de los equipos de redes, servidores, etcétera. Ya, bien. Escuchemos a ver. Vamos con Ricardo Ramírez. ¿Alguna idea, Ricardo? ¿Me escucha, ingeniero? Es muy bajito, hable un poquito más fuerte. También, digamos, como software que podemos utilizar son las APIs de Google Maps o de otro software, digamos, para ocupar en lo que nosotros estemos haciendo, digamos, creando un software, pero podemos ocupar, digamos, las APIs de otros. Sí, ¿no? El ejemplo quizás más típico sería lo que se define como sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Un sistema operativo fácilmente entraría en esa categoría de ser un software de sistemas, porque si para algo sirve un software de un sistema operativo en todo caso, es justamente para eso, ¿no? Lograr que otras aplicaciones puedan realizar su trabajo. Y a eso le podríamos agregar también los aspectos que han comentado, como el caso, por ejemplo, de algunos tipos de APIs, la máquina virtual de Java, por ejemplo, sería un ejemplo. Otro sería los navegadores. Ese tipo de aplicaciones estarían en esa categoría. Por ejemplo, un entorno de desarrollo, así como, no sé, la idea de Visual Basic o cosas por el estilo, o un lenguaje de programación, ¿será que es un software del sistema? Eh, No, no, porque normalmente este tipo de software hace su trabajo, que es, por ejemplo, generar una aplicación y cuando la aplicación ya está generada no lo usamos nunca más. Ahora, sin embargo, sí, de repente estoy usando un lenguaje que trabaja con un traductor de tipo intérprete. Bueno, ahí sí, tal vez necesito, pero al intérprete, por ejemplo, a la máquina virtual de Java, ahí sí se lo podría necesitar. Pero bien, entonces, esa podría ser una categoría. Acá podemos anotar otro. Software de gestión.
Un software de gestión podríamos definirlo como aquel software que tiene algunas características que seguramente le hacen distinto a los demás. Por ejemplo, en primer lugar, un software de gestión procesa volúmenes enormes de datos. Es una característica bastante interesante. Es decir, administran, gestionan volúmenes de datos bastante grandes, ¿no? Por otro lado, este tipo de software ha sido o es desarrollado para que pueda ser utilizado por muchos usuarios de forma simultánea. Entonces, decimos este tipo de software, por lo general, es utilizado por varios usuarios, muchos usuarios inclusive, y operan el software de forma simultánea. Es más probable inclusive que cada usuario pueda tener distintos requerimientos en cuanto a privilegios sobre el software. Una otra característica de este tipo de software es aquel software que, con este software en todo caso, lo que se hace como, llamémoslo así, como un trabajo bastante frecuente, es la implementación de políticas de negocio. Es decir, una política de negocio nosotros lo podemos encontrar normalmente en el ámbito de las empresas. Por ejemplo, este tipo de software podría fácilmente ser encontrado en las áreas de tipo administrativas, comerciales, financieras, en la industria, en la empresa en general. Otros nombres alternativos al software de gestión podríamos llamarlos sistemas de información. Otro nombre alternativo sería un sistema de gestión empresarial. Es decir, todo ese tipo de software estaría en esta categoría. ¿Se les ocurre algunos ejemplos para un software de gestión? ¿Alguien que quiera comentar? Ahora vamos con Malena Rojas. ¿Quién es Malena Rojas? ¿No está? Bueno, vamos a ver, escuchemos a Iván Quispe. ¿Sí, ingeniero? Vamos a ver. La pregunta, ¿me puede repetir, por favor? No puede, tiene presta atención. ¿Cuál es la idea? Vamos con Guido o Junior Llanos. Junior, Sí, de ingeniero. a ver, vamos con Bueno, yo pensaba en un CRM, ¿no? Como ¿Ya? el tipo de software de gestión. Ok, está bien, un CRM caería ahí. Y seguramente que sí, ¿no? Los clásicos ERP, CRM, y si eso tuviéramos que desglosarlo, estaríamos hablando de sistemas, por ejemplo, el ámbito de contabilidad, de activos fijos, ventas, presupuestos, recursos humanos, sistemas que se usan en la parte académicas, administrativas, es lo más general, ¿no? Nombres de sistemas. ¿Alguien conoce nombres de sistemas de tipo ERP? ¿Alguien puede mencionar? El SAP, Sugerente. ¿Qué dice Luis? el SAP, El SAP, muy bien. el de Oracle Está- igual, Está correcto. el ERP. Otro aparte del SAP. Odoo, que Odoo. estoy Odoo abierto. también, está correcto. Sí, ¿no? Ese tipo de software están normalmente en esta categoría, que por cierto, como decíamos, son software que se ocupan con mucha, se encuentran en todo caso con mucha facilidad en el ámbito empresarial. Luego hablamos, otra categoría sería un software de tiempo real. Hablar de un software de tiempo real es hablar seguramente de un software que, por ejemplo, cuando se lo desarrolla, no solamente nos limitamos a definir
un proceso o una lógica de negocio y una estructura de datos, sino también nos interesa definir procesos que podrían ser dependientes del tiempo, con sincronizaciones, seguramente, interacción bastante fuerte con dispositivos de hardware que actúan como una especie de sensores, dado que este tipo de software de tiempo real tiene una interacción mínima con el humano, parecerían que son sistemas que trabajan prácticamente independientes, porque a través justamente de este tipo de sensores se pueden dar cuenta de las cosas que deben hacer, y ellos también basados en el tiempo. Este software de tiempo real normalmente lo podemos encontrar como ejemplos, desde cosas quizás a veces muy comunes hasta cosas muy sofisticadas. En lo común, por ejemplo, en el ámbito industrial, ¿no es cierto? Vamos a una fábrica, por ejemplo, y podemos encontrar una gran cantidad de maquinaria o máquinas que son seguramente guiadas, controladas por software. Como un ejemplo clásico, una cinta transportadora, donde, no sé, el software cumple una función y va percibiendo lo que le rodea a partir de estos dispositivos tipo sensores que puedan tener. Un ejemplo algo más grande de un software a tiempo real sería un controlador de tráfico vehicular, por ejemplo. De eso que normalmente se denomina semáforos inteligentes, podría estar acá, un controlador de aterrizaje, de vuelos, un vehículo autónomo. Estarían en esta categoría, ¿no es cierto? Pongamos otra. Un software de uso personal. Este tipo de software seguramente son software que en primer lugar están pensados para que lo utilice una sola persona a la vez, por ejemplo. Además de eso, seguramente no demandan mayor infraestructura en cuanto a hardware. Y por otro lado, también decimos que son software que tienen un uso bastante específico, es decir, no son enormes aplicaciones, más al contrario, son aplicaciones muy puntuales en su funcionalidad. Y podemos ver un uso cotidiano típico que puede hacer una persona en su computadora. ¿Qué ejemplo se les puede ocurrir acá? ¿Alguien? Un software de computadora personal, más o menos. ¿Qué podemos decir? Una calculadora. Word. Una calculadora, un procesador de texto, una hoja electrónica, algún tipo de software como tipo de herramientas. Sí, en general ese tipo de software estaría fácilmente pensado para ser usado en En cambio, ya un software, por ejemplo, de tipo colaborativo, entonces ya no es exclusivamente de uso personal. Bueno, ahí podemos tener una otra categoría. Un software de ingeniería o científico. Con el nombre podemos fácilmente comprender que este tipo de software está orientado al área seguramente donde se aplica de manera bastante clara conocimientos bastante formales, ¿no? Como la matemática, la física, la química, algún área, ¿no? Donde hay un trabajo bastante formal. Dado que tanto para desarrollarlo el software como para operarlo o usarlo, seguramente está orientado a ser usado en un ámbito
ingeniería, un ámbito de la investigación o la ciencia. Ejemplos desde lo más general, como son las herramientas CAD, CAD, como AutoCAD, etcétera, hasta seguramente software que se usan con propósitos de investigación, dependiendo del área, estarán en esta categoría. Pongamos eso, por favor. Software empotrado. Pero el nombre, si lo relacionamos con un objeto muy conocido por todos nosotros, y cuando, por ejemplo, ocupamos el término empotrado, sin hablar de software, podemos hablar, por ejemplo, de un ropero. Un ropero empotrado comparado con otro ropero que no es empotrado, ¿en qué difiere? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál sería la diferencia entre un ropero que es empotrado versus otro que no es, pero al final ambos son roperos? El empotrado no se puede mover, Inge, y el que no es empotrado se mueve. Muy La bien. movilidad es la diferencia. ¿Ok? ¿Será la única diferencia eso que no se puede mover o habrá alguna más? ¿El empotrado ya está dentro de la casa? Ya podemos decir que el empotrado se construye al mismo tiempo que se hace la casa, ¿no? Sí, correcto. Y por último, a ver, ¿alguien quería opinar ahí? Sí, usualmente el ropero empotrado es más planificado y está hecho a la medida y desde antes está planificado y se hace de acuerdo al cliente. Está bien, está correcto. Normalmente los roperos empotrados son de parte de los planos de diseño de la casa, ¿no es? Es decir, son bien específicos para esa construcción. Ahora, una tercera, podríamos decir con bastante claridad, aunque parecería muy obvio, pero es bueno resaltarlo, que este tipo de roperos no se los compra por separado, ¿no es? Es decir, compramos la casa y vienen roperos. Habrán software que son así, es decir, que no se puedan mover de un lugar a otro, que se construyan o se los diseñen para una arquitectura de hardware en particular, y que además yo no los compro por separado, el software compro el equipo y viene el software. ¿Habrá algo así software o no hay? Claro, ingeniero, en el Sí, área médica. los software por ejemplo, de los dispositivos electrónicos, digamos, de los automóviles, de los autónomos, esos también son software empotrados, no los puedes migrar a otro lugar. Bueno, muy bien, Josué. Castellón, creo, quería comentarlo. Sí, ingeniero, decía yo que los equipos médicos vienen con software ya encontrado, ¿no? Y muy difícilmente se lo puede cambiar. Sí, ¿no? De hecho, fíjense un detalle interesante. Aquí vamos a anotar unas 2 características más, es decir, vamos a ver unas 8. Y alguien hizo una estadística en algún momento y preguntó, de todas esas categorías, ¿cuál será el software que más se produce a nivel mundial? Y la respuesta fue esta, ¿no? Es decir, el software que más se desarrolla es el software empotrado. ¿Por qué? Porque, como decían ustedes, lo vemos desde cosas tan grandes hasta cosas tan simples como los electrodomésticos. ¿No es cierto? Una tele, qué sé yo, un dispositivo de nuestra época, tienen este tipo de software adentro. Entonces, sí, hay una gran cantidad de software que cae en este tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando se planificó Java, normalmente se lo había pensado para que pueda facilitar el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
Ahora, otra categoría son estos software donde se aplica la inteligencia artificial. Entendemos que este tipo de software sí que es muy distinto al resto de los demás por distintas razones. Decir que este es un software de inteligencia artificial es como que nos estuvieran diciendo que estos otros software no son inteligentes. Por lo tanto, ¿por qué creen que se llama inteligencia artificial? Nosotros vemos que todo este otro software, por ejemplo, sin que se aplique IA, vemos que hacen cosas a veces bastante complejas. ¿Qué tiene de particular un software de inteligencia artificial? ¿Cómo lo podrían describir? Más allá de definirlo, sino, ¿cómo podrían explicar la diferencia entre un software de IA con respecto a los demás que funcionan y hacen cosas muy interesantes? ¿Alguien quiere comentarlo? Aquí, ingeniero. Mauricio, Usualmente a ver, escuche. los software de inteligencia artificial tienen toma de decisiones propias y los otros tienen que seguir unos patrones que uno mismo les impone, ¿no? Bueno, ok. A ver, vamos con Roy Méndez. ¿Dónde está Roy? Creo que no está, ¿no? Ahora vamos con Diego Pinto. Sí, ingeniero. A ver, vamos comentando en qué cree que es distinto un software de IA con respecto a los demás. El de la inteligencia artificial está más que todo enfocado a simular acciones en momento de tiempo real. A ver, vamos con Renato Álvarez Corrías. Bueno, una de las diferencias es que también aprende de eventos pasados, ¿no? Como también decía compañero, para tomar decisiones él. Muy bien, yo pienso que una forma bastante interesante de entender a un software de IA más o menos va por en esa línea, ¿no? Es decir, cualquier software a veces podría hacer cosas impresionantes, sin embargo, no va a hacer más allá de lo que de repente se ha previsto en cuanto a, digamos, resultados a entregar. En una aplicación de IA, la idea fundamental es pues tratar de más o menos emular el comportamiento humano, por ejemplo, como ustedes dicen, para la toma de decisiones, ¿no? Y seguramente esto agrega una característica que seguramente es la más distintiva, el aprendizaje, ¿no? Es decir, son aplicaciones que están orientadas a aprender y las podemos ver desde sistemas expertos, redes neuronales, sistemas como agentes inteligentes, y lo vemos en todas partes, hoy por hoy. No sé si se les ocurre a ustedes colocar ejemplos de aplicaciones donde esté la IA presente. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Los sistemas de recomendación. ¿Está bien? Sistema de recomendación. ¿Qué más? El blockchain. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Los buscadores también, Inge. Está bien, buscadores. ¿Las redes sociales será que tienen IA? Sí, bueno, claro. Claro, reconocimiento facial. Sí. Hablamos de cosas tan obvias a veces que parecería que no, y sin embargo, hoy casi todas las aplicaciones tienen de alguna manera alguna característica basada en lo que es la IA. De hecho, si alguien hoy día desarrolla un software desde cero, con seguridad que va a tratar de alguna manera de agregar este tipo de características. Finalmente software de la web.
Un software de la web, yo imagino que para todos les queda claro de qué estamos hablando. Son aplicaciones que están pensadas seguramente para trabajarlas 24/7 desde cualquier lugar. Igual que lo decíamos hace rato, hoy día difícilmente alguien va a desarrollar una aplicación y no va a ver a la web como una posible o necesaria en todo caso plataforma para ejecutar este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones, software para la web, ejemplos, bueno, podrían decir cualquier aplicación que corre sobre Internet, pero si somos más concretos, podríamos decir sitios web, portales, comercio electrónico, etcétera, estarían aquí. Al igual que sistemas específicos, ¿no? Pero en términos generales, ¿en qué difiere una aplicación web del resto de las aplicaciones? ¿En qué será distinta una aplicación web de todas estas otras demás? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? En teoría se podría correr en cualquier dispositivo que cuente con un navegador, ¿no? Ya, ok. Dependiente del sistema operativo. Muy bien, Renato. ¿Alguien más que quiera agregar? Congeniando con lo que dice el compañero, que son portables. La portabilidad, digamos. Muy bien. Joshua, está muy bien. ¿Alguien más? No cuentan con un compilador, ellos se compilan en tiempo real. Sí, no, va por ahí. Las características son bastante evidentes, ¿no? Una aplicación web. Una que seguramente es muy atractiva para todo el mundo cuando hace un software. Es el hecho de, es como que yo programo una vez y sin embargo puedo correrlo en cualquier tipo de sistema operativo. No tengo que estar generando versiones específicas, no sé, para iOS, otra versión para Android, otra versión para Windows, otra versión para Linux. Y a eso le hemos llamado, como lo mencionó Saucedo, la portabilidad, ¿no? La portabilidad es una característica muy interesante que a todos nosotros como desarrolladores nos facilita enormemente la productividad. Porque si no hubiera esto, tendríamos que estar desarrollando aplicaciones o versiones específicas para cada sistema base. Entonces, la portabilidad, una primera característica, obviamente sí o sí se va a precisar un navegador seguramente. Y sin embargo, poder ejecutar desde cualquier sistema operativo, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y si encima de eso está trabajado para que pueda ajustarse la aplicación web de acuerdo al dispositivo y sus características, pues mejor. Entonces, el primer punto es ese, la portabilidad. Otro lo que dijeron hace rato también. Aplicaciones que geográficamente no están limitadas. Las podemos usar desde cualquier lugar. Y ojo, no necesitamos instalar absolutamente nada. Hay aplicaciones que de repente demandan algún plugin en particular. Sin embargo, lo general es que no. Con tan solamente una URL podemos tener la aplicación y usarla y sin necesidad de instalar nada desde cualquier lugar. Por lo general las 24/7, porque en teoría hablamos de que estas aplicaciones corren sobre equipos tipo servidores que están disponibles de manera permanente. Entonces, sí, eso es la web como una característica muy interesante. ¿Cuáles serán sus debilidades? Todo eso que acabamos de mostrar es como sus fortalezas de las aplicaciones web. ¿Tendrá algún aspecto desventajoso una web, por ejemplo, contra una aplicación de escritorio o una aplicación nativa? Una aplicación de escritorio, nosotros vemos que todavía se desarrollan, ¿no es cierto?, aplicaciones de este tipo. ¿Alguna consideración que ustedes tengan
que lo podrían destacar como una debilidad o un riesgo en el lado de las aplicaciones web, o todo es muy bueno nada más? La velocidad. La conexión, ingeniero. Que decía, perdón, vamos por Raúl primero. La velocidad, porque Sí, una el aplicación tiempo web, de respuesta. depende de la conexión a internet. La velocidad por distintas cosas, ¿no? Más allá de la conexión a internet, que es correcto, también sabemos que una aplicación web hace dos trabajos cada vez que se ejecuta. Tiene que compilar o traducir y luego ejecutar al mismo tiempo. Una aplicación de escritorio no hace eso, ¿no? Directamente ejecuta las líneas porque ya están en un código de máquina y desde ese lado obviamente sí van a ser mucho más rápido una aplicación nativa o de escritorio versus una aplicación web. Pero esta característica también hace que al final sea portable, porque si no haría esto, si no tuviera que tener un intérprete para cada sistema operativo, por ejemplo, entonces estaríamos en otras dificultades. Está bien, entonces primer lado débil o desventajoso, aunque muy pocas veces se lo percibe, el tiempo de respuesta. ¿Está bien? ¿Algo más aparte de ello? Sería el lenguaje de programación. ¿Qué dice? No lo escuché muy bien. El lenguaje de programación, ¿Qué pasa con el lenguaje de programación? que es diferente al escritorio. ¿Pero eso es una desventaja? No es o sea, la diferencia en la que se programa. Ya, a ver. No sé si es una desventaja, ingeniero, pero usualmente las aplicaciones de web hay que hacer constantes actualizaciones, ¿no? Sí, Hay que no, de estar al hecho, por tanto. ejemplo, más allá de las actualizaciones, como dice Martínez, pero a veces actualizaciones tienen que ver justamente con correcciones de vulnerabilidades, ¿no? Es decir, son aplicaciones que están mucho más expuestas. Una aplicación de escritorio, típicamente tiene, para que alguien lo use para empezar, es controlado, es decir, no lo usa cualquiera, sino alguien que realmente lo ha instalado, por decirle algo mínimamente. Una aplicación web, al estar plenamente disponible, la posibilidad de que hayan algún tipo de intrusos es mucho más alta. Y por lo tanto, sí, permanentemente este tipo de aplicaciones tienen que estar siendo monitoreadas ante la posibilidad de que aparezcan seguramente situaciones que normalmente no pasarían en una aplicación de escritorio por el control, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cositas que hay que tomar en cuenta. El tipo de respuesta, mayor grado de posibilidad de vulneraciones. También la facilidad de uso, ¿no? Fíjense, una aplicación de web normalmente exige mucho más un trabajo en la parte de experiencia del usuario, porque es como el ejemplo más clásico. Imagínense que ustedes hayan desarrollado una aplicación para un hotel y una aplicación web, ¿no? Lo ponen en marcha y luego ocurre que, no sé, gente del exterior busca, no sé, hoteles en Santa Cruz y por alguna razón Google lo lista a su hotel, a la aplicación de ustedes, como en primera línea. Entonces, el usuario final aparece, entra al sitio web, y si él no lo entiende, esa aplicación web de hotel, no lo entiende muy bien, ¿qué será que va a hacer? ¿Será que va a buscar tutoriales, va a buscar a los desarrolladores para que le expliquen a usar? No, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer es lo que va a cerrarlo. Eso, ¿no? Va a cerrarlo y va a pasar a al siguiente hotel. Y entonces ahí un trabajo de repente no muy hecho desde el punto de vista de facilidad de uso es mucho más crítico. Porque para el dueño del hotel va a significar perder negocio, ¿no?
Bueno, entonces sí, hay bastante tipo de aplicaciones. De hecho, cualquier aplicación que nosotros conozcamos hoy por hoy podría estar en una o más de estas categorías. Es una idea simplemente de cómo tratar de clasificar, digamos, ¿no? Las diferentes aplicaciones en el ámbito del software. Bien. Anoten una, van a hacer una tarea, pero no lo van a entregar, pero quiero que sí lo hagan. No es para entregarla, repito. Es decir, no voy a colocar una actividad en la plataforma para que ustedes la publiquen como hicimos con el código de ética. Supónganse que ustedes, por alguna razón, están interesados en seguir tendencias. Y la idea es que quiero que hagan una especie de estadística recopilada por ustedes, obviamente no hecha por ustedes, sino simplemente ustedes van a buscar en internet de la producción de software. Es decir, quiero que más o menos me digan, mira, de las 8 categorías de software que hemos visto, que hemos comentado, la que más se hace, no sé, es esta, que se lleva, un software de gestión se hace del 100% en un 20%. Un software de sistemas del 100% se hará, no sé, un 10%. Un software de tiempo, un software enfocado del 100% se hará tal vez un 40%. Y eso ustedes lo pueden conseguir mínimamente a nivel mundial, con mucha facilidad, a nivel continental también. A nivel Bolivia fue ideal que lo consigan, ¿no? Aunque es difícil que se maneje ese tipo de estadística en nuestro medio. Pero de repente sí lo pueden acceder. Y sé que a ustedes les sería bastante útil tener esos datos porque nos permitiría más o menos ver si vamos desde el punto de vista de tendencia según las expectativas que tenemos. En síntesis, ¿qué quiero que hagan? Que hagan un cuadro tipo torta o líneas o barras y del 100% del software que se hace a nivel mundial o continental puedan mostrar sus porcentajes. Tal vez no con esos nombres de categorías que hemos colocado, ni exactamente las mismas. Podrían variar de acuerdo a la información que ustedes puedan encontrar. ¿Listo? Bien, espérenme un momento. Acá. Muy bueno, me gustó la respuesta que han hecho para la tarea de código ética y muy buena respuesta. No lo he revisado, pero por lo menos en términos de entrega se ve que ha entregado más de la mitad del curso y eso es muy bueno. Me refiero a la tarea del código de ética. Bien. Ahora hagamos lo siguiente. Esta vez vamos a comentar ver, espérame, voy a abrir esto.
Anoten otra tarea. Esta segunda tarea, que tampoco la van a subir a la plataforma, pero sí quiero que la puedan hacerla. Tienen que ver con algunos, ¿qué le podemos llamar más o menos? Como una especie de prácticas de los desarrolladores de software que a veces tienen ciertas formas de pensar durante el desarrollo, es decir, una forma de cómo abordar el desarrollo, pero que luego, por alguna razón, se dan cuenta que se equivocaron. Y sin embargo, hay algunos que a pesar de eso, persisten y lo siguen haciendo. Algo parecido al término y en los libros está con ese nombre, mitos en el software. ¿Qué es un mito? ¿Alguien tiene alguna idea? Así en términos generales, sin hablar de software, un mito, ¿qué podrá ser? M-I-T-O, no hito, mito con M. ¿Nadie? ¿Es algo que no se puede cumplir o algo ficticio, algo que no se... A ver. Algo que no se haya demostrado. No, es como creencias, ¿no? Es decir, son como creencias que para muchos pueden ser ciertas, pero que al final siempre terminan siendo falsas, ¿no? Es decir, no hay una prueba que demuestre que evidentemente lo son. Hay mucha gente que a veces toma decisiones en la vida cotidiana basadas en mitos. Por ejemplo, no sé, han debido escuchar alguna vez ustedes que en el campo se ve algo raro y se asume que va a pasar algo más raro todavía porque no sé qué. Y a veces pasa también, ¿no? Son casualidades, pero ocurre. ¿Y será que hay cosas así en el ámbito del software, del desarrollo? Por ejemplo, yo voy a colocar un caso, a ver si ustedes, su tarea va a consistir en encontrar más casos. Hay gente que cuando va a desarrollar software, por ejemplo, cree que cuanto más pronto empiece a escribir código, más pronto va a terminar el desarrollo. De repente ustedes también lo han hecho. Y de repente les funciona, no sé, por eso quiero que me comenten. Pero en el ámbito de la ingeniería de software se toma eso como un mito. Es decir, el hecho de empezar a escribir código más pronto, hay gente que piensa que más pronto va a terminar el desarrollo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Les funciona a ustedes? ¿Alguno lo han aplicado? Nadie. A ver, vamos con Robert Lujo. ¿Está de acuerdo que eso es un mito, es una realidad? ¿Qué nos puede comentar? Robert. Perdón, no le escuché más fuerte. Sí, ¿no? Está bien. A ver, vamos con Fidel. ¿Qué nos puede comentar Fidel? Que es más complicado desarrollar un software sin haber diseñado previamente. Sí. Bueno. ¿Por qué será un mito? Ojo, no, que hay mucha gente que lo hace. Hay gente que, por ejemplo, si no escribió código, no ha hecho nada. ¿No? Hay gente que se desespera porque dice, si no hay código, no hay nada. Y la gente a veces pasan dos cosas, ¿no? Normalmente las clásicas. Hay personas, por ejemplo, que sin entender claramente el problema se pone a escribir código. Y el resultado de eso, bueno, pues genera algo que no es lo que se esperaba. ¿Y qué queda hacer? ¿Volverlo a hacer? Y eso es más tiempo, probablemente. ¿Qué es eso? Análisis.
Lo otro, medio que ya entendí el problema, es decir, ya tengo clase, ya tengo claro el problema y me pongo a implementarlo sin haberme tomado el tiempo suficiente o necesario para hacer un diseño que en lo sucesivo pueda ir ajustándose a lo que se requiere. Y de repente yo he hecho el diseño muy a corto plazo, apenas para lo poco que he entendido, y resulta que más adelante las cosas de repente no se acomodan como están. Y que queda obviamente volver a deshacer y hacer. En síntesis, con esto no les estoy diciendo que tengan que hacer todo el análisis de todo y todo el diseño de todo, ¿no? Lo que hay que hacerlo, pero mínimamente con dos situaciones bien claras. Primero, saber lo que tenemos que hacer. No importa si voy a implementar uno o dos requisitos o si voy a implementar los 100 de una vez. El tema es entender lo que vamos a hacer. Y dos, igual, desde el punto de vista de diseño, tengo que diseñar. Hay un principio muy claro en el ámbito de la ingeniería de software. Diseñar no es escribir código. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy diseñando, pues tengo que diseñar, y diseñar no es escribir código. O sea, no puedo estar escribiendo código y decir estoy diseñando, porque ya no estoy diseñando, estoy directamente implementando. Entonces, eso sí, eso puede ser un fundamento para demostrar que cuanto más pronto empiece a escribir código, más pronto voy a terminar, sea algo falso. Porque me puede estar llevando a cometer ese tipo de errores. Ahora, obviamente, de repente sí hay aplicaciones que son tan obvias, digamos, y triviales, que esas cosas pueden pasar por alto y puedo de repente implementarlo de una vez. Pero en lo general, no. Otro mito que también tal vez ustedes lo han vivido tiene que ver con el punto relacionado a los tiempos de entrega, a los tiempos de desarrollo, a las formas de desarrollo. Alguien, por ejemplo, hace esto, no sé, voy a suponer, les dan unos 8 meses para entregar un producto. El joven lo que hace es, 8 meses de repente lo ve un tiempo bastante cómodo y como que se relaja, ¿no? El primer mes hace muy poco, el segundo mes hace un poquito más, el tercero, pero no avanza mucho. Ya cuando está faltando un mes y medio, tal vez semanas, es cuando recién la persona empieza a trabajar. Resultado, no le alcanza el tiempo. Y hay gente que, no sé, ha firmado de repente un contrato donde dice que por cada día de atraso en la entrega hay una sanción del 10% del costo total del proyecto. Entonces, si eso fuera cierto, en 10 meses de atraso ya no están cobrando nada. En el 10 número 11, ¿qué están haciendo de atraso? Seguramente están pagando pues, daños, perjuicios, porque así funcionan los negocios. No es nomás para atrasarse o decir mañana te lo entrego o pasado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué harían ustedes si se atrasan en los tiempos de desarrollo? O sea, estaba previsto para un determinado tiempo y se han relajado y no han conseguido. Del 100% del tiempo, se consumieron un 70-80% del tiempo y del 100% de avance o de lo que había que hacer, apenas avanzaron un 20-30%. Es decir, les queda como un 70% por hacer y sin embargo les queda como un 30% de tiempo. ¿Pasa o no pasa? Sí, ¿no? Yo por lo menos con ustedes, no necesariamente ustedes personalmente, ¿no? Pero acá en la materia he visto muchas veces a los jóvenes, por ejemplo, en exámenes parciales, se les da 3 semanas para que lo hagan, a veces un mes, a veces 3 semanas. Y le dice, ya ven 3 semanas, lo ven lejísimo. La primera semana no hacen nada, la segunda semana no hacen nada, la tercera semana medio que se inquietan, los últimos 2 días es cuando están bregando y se acuerdan, se acabó el tiempo. Y después los veo otra vez acá, y no los veo porque sean malos, ni mucho menos, sino simplemente porque no han sabido gestionar correctamente su tiempo. Hay gente que de repente dice esto, ¿no? O sea, si me atraso, voy a aumentar más gente, voy a trabajar más horas, y lo voy a lograr terminar. La pregunta es, en un proyecto real, digamos, si se atrasan con las fechas de entrega,
aumentar gente al equipo, ¿será que es una buena solución? ¿Cómo lo ven? No, aumenta el costo. O sea, está bien, pero aumenta el costo, está correcto. Pero ¿será que ese solamente es el problema, que solo aumenta el costo? Baja la calidad del software. ¿Qué será realmente lo que va a pasar? Pasan cosas raras, pues, ¿no? Si bien es cierto, aumentar gente significa aumentar los costos, eso es una realidad. Pero también es cierto que por más que yo aumente gente, la gente que estoy aumentando, pues, no va a entrar directamente a producir, ¿no ve? Es decir, no va a entrar, ¿no? Va a pasar todavía su tiempo mientras se acomode. Y mientras se acomode se va a acabar el tiempo que quedaba pendiente. Además, trabajar, interactuar con, no sé, con 5 personas, toma un tiempo, un esfuerzo. Si mi equipo lo doblo o lo triplico, ya pues trabajar con 10, 15 personas es otra cosa, requiere otro tipo de gestión. El aumentar gente tiene su debilidad, que justamente es esa. Alguna vez se plantea de esta manera. ¿Por qué se le llama proceso de software? Porque es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Es un conjunto de actividades donde seguramente cada una de esas actividades tiene su tiempo y tiene su espacio para realizarlo. Y si nosotros luego queremos romper eso y empezar a desarrollar software tratando de saltar ciertas etapas, los resultados pueden ser más tristes de lo que esperamos. Entonces, en síntesis, la gestión del tiempo, resolver el atrasarnos con aumentar gente puede ser y es un mito. Algo como esto que estoy comentando, para el día miércoles, no les voy a pedir que lo presenten en la plataforma, pero sí les voy a preguntar. Por ejemplo, el miércoles le voy a decir a Gino, a ver, coménteme un mito de lo que usted ha leído. Y Gino simplemente va a comentar lo que ha leído. ¿Entienden? O sea, léanlo por lo menos. Y ojo, hay muchos mitos que son clásicos, como estos que los acabo de comentar, no son para nada desconocidos, son clásicos. Pero hay mitos que también son propios de uno. O sea, uno como desarrollador a lo largo de su vida ha afrontado ciertas maneras de desarrollarlo porque creía que funcionaba de esa forma las cosas y luego con el tiempo uno se da cuenta que no era así y estaba equivocado. Y termina convirtiéndose en ello, ¿no? En un mito. El ingeniero de software es ese tipo de personas que, como cualquier otro profesional, que va aprendiendo de los errores que se van cometiendo y seguramente a partir de eso va a acelerar, va a mejorar su productividad. Entonces tráiganse unos 5 o por lo menos unos 3 por cabeza y vamos a continuar comentando el día miércoles. ¿Listo? Bueno, jóvenes, los dejo. Veámonos el día miércoles. Hasta luego.